En el silencio pesado de la biblioteca, una niña deslizó la mano entre las páginas de un libro viejo y olvidado. Lo que encontró allí no solo cambiaría su vida, sino también el destino de su ciudad. Pero en ese momento, su única preocupación era que nadie la viera husmeando donde no debía. Hola a todos. Bienvenidos a Historias que Iluminan, donde cada detalle, por pequeño que sea, puede transformar por completo la vida de alguien. Hoy los llevaré a un rincón olvidado de una biblioteca en una pequeña ciudad donde, hace no tanto, una niña descubrió algo extraordinario. Pero cuidado, porque esta no es una historia cualquiera, es una historia que habla de secretos, miedos y valentía. Y si están leyendo esto, quizás están destinados a conocerla. Kina tenía 12 años y, aunque era joven, ya sabía lo que era sentirse invisible. Era una niña tímida, con grandes ojos oscuros y una curiosidad insaciable que escondía detrás de una fachada de obediencia. Su cabello trenzado era siempre un punto de conversación para los demás niños, y no precisamente amable. La ciudad en la que vivía, Rosetown, era pequeña y cerrada, con sus normas no escritas y una historia que nadie mencionaba, pero que todos llevaban consigo como una sombra. La biblioteca municipal era su refugio, un lugar donde los libros no la juzgaban y donde podía imaginar vidas distintas a la suya. Pasaba las tardes allí, explorando secciones que parecían no haber sido visitadas en décadas. Su madre, una mujer trabajadora y estricta, no entendía esa afición. Kina, deberías estar pensando en cosas útiles, le decía. Pero Kina sabía que los libros eran su escape, su ventana a algo más grande. Esa tarde en particular, mientras buscaba algo interesante en la sección de historia local, un libro titulado Relatos de Rosetown llamó su atención. Era un volumen polvoriento, encuadernado en cuero desgastado, con las páginas amarillas por el tiempo. Cuando lo abrió, una hoja suelta cayó al suelo. Era una carta, escrita con una caligrafía inclinada y apresurada. Si estás leyendo esto, significa que aún queda esperanza. Busca la campana vieja. Allí encontrarás lo que hemos ocultado para proteger nuestra ciudad. No confíes en nadie, especialmente en los que parecen tener todas las respuestas. Kina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién había escrito eso? ¿Por qué estaba escondido en un libro que nadie leía? Más aún, ¿qué significaba lo de la campana? A pesar de su miedo, algo dentro de ella se encendió. Era como si esa carta la llamara directamente a ella, como si llevara años esperando ser descubierta. ¿Qué tienes ahí?, preguntó una voz detrás de ella. Kina giró bruscamente y se encontró con Malik, un chico de su clase que siempre parecía estar buscando problemas. Era alto para su edad, con una sonrisa torcida y una mirada que nunca dejaba de evaluarlo todo. Es solo un libro, dijo Kina, tratando de esconder la carta, pero Malik ya la había visto. Eso no es solo un libro, ¿qué es esa hoja? Déjame ver. No es de tu incumbencia, respondió Kina, apretando la carta contra su pecho. Pero Malik, rápido como un rayo, le arrebató el papel. Lo leyó en silencio y, para sorpresa de Kina, su expresión cambió de burla a algo que parecía interés. ¿Sabes lo que esto significa?, le preguntó en voz baja, devolviéndole la carta. No, pero voy a averiguarlo. Malik la miró con una mezcla de incredulidad y admiración. Bueno, no vas a averiguar nada sin mí. Kina dudó, pero algo en su tono le hizo pensar que quizás no sería tan mala idea tener un aliado. A pesar de su actitud brusca, Malik era conocido por su ingenio y habilidad para meterse y salir de problemas. Y si alguien podía ayudarla a descifrar esto, tal vez era él. Esa misma noche, Kina y Malik se reunieron en secreto frente a la biblioteca. Habían investigado que la campana vieja probablemente se refería a una antigua campana que colgaba en lo alto de una torre abandonada en las afueras de la ciudad. La torre era un lugar envuelto en rumores y supersticiones. Decían que estaba maldita, que los que se aventuraban allí nunca regresaban. Pero para Kina, la curiosidad era más fuerte que el miedo. Mientras avanzaban por el bosque que rodeaba la torre, el aire parecía volverse más pesado. Malik intentaba mantener el ánimo con bromas, pero incluso él parecía nervioso. Cuando finalmente llegaron, la torre se alzaba imponente contra el cielo nocturno, una silueta oscura y amenazante. ¿Estás segura de esto?, preguntó Malik. No, admitió Kina, pero no voy a detenerme ahora. Subieron los escalones de la torre, cada uno crujiendo bajo su peso. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, como si nadie hubiera estado allí en siglos. Cuando llegaron a la cima, encontraron la campana, una estructura enorme y oxidada,
suspendida sobre un mecanismo de madera que parecía a punto de colapsar. ¿Y ahora qué?, preguntó Malik, mirando alrededor. Kina sacó la carta y la leyó de nuevo, buscando pistas. Fue entonces cuando notó algo que no había visto antes, una pequeña inscripción grabada en el borde de la campana. Malik sacó su linterna y la iluminó. Decía: «La verdad está bajo tus pies». «Bajo nuestros pies», repitió Malik, frunciendo el ceño. «¿Qué significa eso?». Kina miró el suelo de madera bajo ellos. Notó una tabla que parecía más suelta que las demás. Con cuidado, la levantaron y encontraron un pequeño compartimento oculto. Dentro había un cofre de madera cerrado con un candado antiguo. «¿Y ahora cómo lo abrimos?», preguntó Malik. Kina pensó en la carta. «No confíes en nadie, especialmente en los que parecen tener todas las respuestas. ¿Y si la clave no era buscar respuestas fuera, sino dentro de ellos mismos?». Miró el candado con detenimiento y notó que tenía un diseño que coincidía con el grabado en la campana. «Tal vez la campana tiene la clave», dijo. Corrieron hacia la cuerda que colgaba de la campana y, con todas sus fuerzas, tiraron de ella. El sonido resonó en la noche como un lamento profundo. En ese momento, el candado del cofre se soltó con un clic. Lo abrieron con cuidado. Dentro había documentos antiguos, mapas y una serie de diarios escritos a mano. Kina tomó uno y comenzó a leer. Lo que descubrió le heló la sangre. Hablaban de un acuerdo oscuro entre los fundadores de Rosetown y una figura misteriosa conocida como el Benefactor. A cambio de riqueza y prosperidad para la ciudad, habían sellado un secreto terrible, algo que debía permanecer enterrado para siempre. «Esto no es bueno», dijo Malik, hojeando otro de los diarios. «Si esto sale a la luz». «No puede quedarse oculto», interrumpió Kina. «La gente tiene derecho a saber la verdad». Esa decisión no fue fácil. Kina y Malik sabían que revelar el contenido del cofre significaría desafiar a toda la ciudad, incluyendo a figuras poderosas que no estarían dispuestas a perder lo que habían ganado. Pero juntos, decidieron correr el riesgo. Cuando finalmente hicieron pública la información, Rosetown se dividió. Hubo quienes los apoyaron y quienes los acusaron de inventar mentiras. Pero con el tiempo, la verdad tuvo un efecto transformador. La ciudad comenzó a enfrentar sus secretos, a cuestionar sus tradiciones y a construir un futuro más honesto. Para Kina, no fue fácil, pero esa experiencia la cambió para siempre. Ya no era una niña tímida e invisible, era una joven valiente que había enfrentado el peso de la historia y había elegido la verdad. Y aunque la campana de la torre nunca volvió a sonar, su eco resonaría para siempre en el corazón de Rosetown. Los días que siguieron fueron un torbellino. La biblioteca, la torre y todo lo que habían descubierto se convirtieron en el centro de atención de Rosetown. Kina y Malik enfrentaron interrogatorios por parte de las autoridades locales, algunas de las cuales eran las mismas personas implicadas en los oscuros secretos que habían salido a la luz. «¿Por qué no se quedaron callados?», les gritó el alcalde, un hombre de voz grave y rostro pétreo. «Lo que hicieron pondrá en peligro todo lo que esta ciudad ha construido». «Todo lo que esta ciudad ha construido está basado en mentiras», respondió Kina, con una valentía que sorprendió incluso a Malik. «Ya es hora de construir algo real». Aquella respuesta resonó más allá de las paredes de la alcaldía. Poco a poco, los habitantes de Rosetown comenzaron a organizarse. Algunos se reunieron en la plaza principal para exigir respuestas, otros, aún temerosos, preferían mantenerse al margen. Malik, siempre pragmático, le dijo a Kina una noche: «Sabes que esto no va a terminar bien, ¿verdad?». Kina lo miró fijamente. «Tal vez no para nosotros, pero alguien tenía que empezar». Sin embargo, no todo fue confrontación. Hubo un momento inesperado cuando la madre de Kina, al enterarse de todo lo que su hija había hecho, la abrazó con fuerza. «Siempre supe que eras especial», le susurró con los ojos llenos de lágrimas. Fue la primera vez que Kina sintió el peso de su logro, pero también el de la responsabilidad que ahora llevaba. Finalmente, un comité independiente fue convocado para revisar los documentos encontrados en la torre. Las revelaciones incluidas en los diarios no solo exponían el pasado corrupto de los fundadores de la ciudad, sino también la manipulación que había permitido a unas pocas familias mantener el poder durante generaciones. Entre las pruebas se encontraban registros de tierras robadas, acuerdos ilegales y lo más impactante, la desaparición de trabajadores migrantes que habían llegado a Rosetown décadas atrás. El comité declaró que había suficientes pruebas para iniciar un proceso judicial contra varias de las figuras más poderosas de la ciudad. Pero el verdadero cambio vino de la gente común,
quienes, inspirados por la valentía de Kina y Malik, comenzaron a hablar, a cuestionar, a unirse. Una tarde, semanas después de que el cofre fuera descubierto, Kina regresó sola a la torre. Se sentó junto a la campana oxidada, sintiendo la brisa fría del atardecer. Por un momento, se permitió sentirse como una niña otra vez, asustada y pequeña frente a algo mucho más grande que ella. Pero entonces, una sonrisa se dibujó en su rostro. «Lo logramos», murmuró, como si hablara con la campana misma. De repente, un ruido de pasos interrumpió el momento. Malik apareció detrás de ella, llevando 2 botellas de refresco y su eterna sonrisa torcida. «¿Qué haces aquí sola? Pensé que habíamos dicho que seríamos un equipo». Kina rió, aceptando una de las botellas. Solo necesitaba un momento para recordar por qué empezamos todo esto. «Bueno», dijo Malik, mirando hacia el horizonte, «me alegra que lo hiciéramos juntos». Y allí, en la cima de la torre, con el sol poniéndose sobre Rosetón, los 2 amigos contemplaron una ciudad que, aunque rota y herida, finalmente tenía una oportunidad de sanar. Sabían que el camino sería largo, que no todos los problemas desaparecerían de la noche a la mañana. Pero también sabían que habían sembrado algo poderoso, la verdad. Y en ese momento, Kina supo que su historia no terminaba allí. Era solo el comienzo.